primera sesión, la parte introductoria, el doctor Pablo Serrano Álvarez, que está aquí a mi derecha y que es el director académico de este colegio. En primer lugar, decirles que nos ha dado una gran satisfacción el interés mostrado por este diplomado, porque para empezar, interesarse en estar 40 tardes de viernes consecutivos, 40, pues no cualquiera. La razón de poderlo, de programarlo en este horario, pues por un lado es efectivamente que quienes tengan el interés por la historia de México, pues efectivamente tengan el tiempo disponible para ello. Y usualmente los viernes en la tarde pues son generalmente libres en los diferentes sectores laborales y estudiantiles de quienes se interesan por ese tipo de temas. Pero de igual manera que ustedes poder reunir los perfiles de quienes van a impartir este diplomado, pues requería lo mismo. Acomodar agendas no es fácil y de igual manera requeríamos que las agendas fueran factibles para quienes vienen a impartir este diplomado. Y igualmente los viernes es cuando más posibilidades hay y particularmente en viernes por la tarde. Así pues, el esfuerzo que hagan ustedes, tengan la certeza que estará igualmente correspondido en términos del esfuerzo que eso implica por parte de los ponentes, quienes además pues vienen de fuera, algunos de ellos, o la mayoría, y que en ese sentido pues para ellos es todavía más y bueno, además de saber que van ustedes a colaborar y a sumarse en esta parte de lo que implica el tiempo destinado al diplomado, bueno, pues ello nos da la pauta para saber que efectivamente les interesa ampliar su conocimiento sobre historia de México. Y digo ampliar porque pues desde la primaria todos traemos un bagaje de la trayectoria histórica de nuestro país. Sin embargo, las reflexiones que van ustedes a escuchar en este curso seguramente ayudarán a que los datos y la información que tengan sobre la historia de México en estos 2 siglos cobren un sentido diferente de quizá como han estado ustedes apreciando la historia de nuestro país a partir de que México se constituye en una nación independiente. Aunque ciertamente este diplomado tiene antecedentes previos a la independencia de México para poder entender claramente el contexto que va a dar la pauta para que efectivamente en México la guerra a la independencia sea efectivamente una revolución de corte social, a diferencia de lo que pasó en otros países latinoamericanos. Pues bien, para mí es una gran satisfacción dejarlos esta tarde con el doctor Pablo Serrano Álvarez, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular. Él es licenciado en Humanidades con especialidad en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios en el país. Fue investigador en la Universidad de Colima y en el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma UNAM y profesor invitado en las universidades de Bonn, de Buenos Aires y de Murcia, además de otras universidades y centros de estudio en México. Desde febrero de 2013 es el director académico de esta institución. En toda su trayectoria académica ha impartido cursos tanto a nivel licenciatura como maestría y doctorado sobre cuestiones regionales, historia, movimientos sociales, metodología y seminarios de tesis. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México entre el año de 1997 y 2011. Pertenece a varias asociaciones y organizaciones de historiadores, tanto nacionales como internacionales. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Ha recibido varias distinciones y premios. El más destacado relacionado con la investigación regional en 1990 por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACUL. De 1999 a 2009 fue director de investigación y documentación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, lo que conocemos como INER.
De abril de 2009 al mes de agosto de 2010, fungió como director general adjunto de investigación de esa misma institución en el marco del Bicentenario. De agosto de 2010 a diciembre de 2012 ha sido director general adjunto de Servicios Históricos de la misma institución. Desde el 1 de febrero de 2013 es que figura como director académico de este colegio, y que concluida el ciclo que estaba relacionado con el Bicentenario y en el marco de la nueva administración, bueno, pues aceptó la invitación que el colegio le hiciera para incorporarse con nosotros aquí en el estado de Hidalgo, lo cual apreciamos sobremanera. Cuenta con artículos especializados y de divulgación, obras colectivas coordinadas y libros vinculados al estudio y análisis de los movimientos sociales conservadores, historia regional, biografías políticas, historia empresarial, diplomacia, cronologías históricas, análisis territorial e historiografía, historia del periodismo y de la cultura, en particular de los siglos XIX y XX mexicanos. Entre 2013 y 2012 fue titular del programa de radio México y sus historiadores, transmitido por la estación Radio de los Ciudadanos del Instituto Mexicano de la Radio. Dentro de su labor de divulgación ha presentado más de 100 ponencias y conferencias sobre los temas de su especialidad en congresos y reuniones académicas nacionales e internacionales, así como también ha participado en medios de comunicación masiva, tanto como en internet, televisión, periódicos, redes sociales, revistas, radio. Entre sus publicaciones, que son múltiples, destacan solamente, voy a mencionar las siguientes: La batalla del espíritu, el movimiento sinarquista en el Bajío, de 1931 a 1952. La política pública regional de Lázaro Cárdenas. La búsqueda de la modernidad y el regionalismo, Colima 1949-1997. Pasado, presente y futuro de la historiografía regional mexicana. Basilio Vadillo Ortega, Encuentros y desencuentros con la Revolución Mexicana 1885-1935. Los tratados de Bucareli y la rebelión de la Huertista. Historia regional de México, siglo XX. Prensa y oposición política en México, La Nación, 1941-1960. Historias de familia. Porfirio Díaz y el Porfiriato, cronología, 1830-1915. Posrevolución y estabilidad cronológica, 1917-1967, con Elsa Aguilar Casas. Y Francisco I. Madero y la larga transición, con Carlos Martínez Azaf. Esto, entre muchos otros títulos que tiene publicados el doctor Serrano Álvarez. Como ustedes ven, pues él podría impartirles todo el diplomado, pero no es el caso. La intención es que puedan ustedes tener distintos puntos de vista. Quienes participan en este diplomado tienen enfoques distintos. Los datos y las fechas en términos generales siempre serán los mismos, aunque cuando hay alguna duda sobre la fuente, bueno, pues pudiera haber algún detalle en ese sentido. Pero las fechas, los lugares, los nombres, eso no es estrictamente historia. Esos son datos de referencia que nos permiten construir los procesos, los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado, en el largo plazo. Así pues, yo simplemente reiterarles que están ustedes en esta su casa, que son bienvenidos a ella, y de manera particular son bienvenidos a cursar este diplomado, de lo cual estoy plenamente segura que lo van a disfrutar. Así pues, muchísimas gracias a ustedes, doctor Pablo Serrano. Gracias, doctor. Muchas gracias. Queda usted con estos alumnos que indudablemente están interesados. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bien, buenas tardes a todos. Yo realmente me siento muy contento de poder hacer este diplomado, organizarlo, para que divulguemos y la gente de Pachuca aprenda un poquito de historia, que está bien dosificado los viernes en la tarde, como dijo la doctora. Pues 2 horas de charla de historia pues está agradable, ya después nos vamos a la fiesta o a descansar el fin de semana. Bien, para comenzar pues decidimos
un poco hablar de qué es Historia Nacional de México. Y para abordar la Historia Nacional de México es necesario abordarla a partir de 3 enfoques un poco de análisis. El primer enfoque tiene que ver con una periodización que arranca prácticamente en los antecedentes de la independencia y que llega hasta la actualidad, y que consiste en, digamos, 14 grandes periodos de nuestra historia que los historiadores estamos muy de acuerdo con ellos, y que la producción historiográfica ha permitido que sean trabajados en las últimas décadas con un nuevo enfoque, un enfoque que se aborda a partir de los grandes procesos definitorios de la nación mexicana. Vamos a hacer un breve recorrido por estos 14 periodos y después les digo los demás enfoques para abordar la historia de México. El primer y largo periodo, que va de 1786 a 1808, es la crisis del modelo colonial. En 1786 es un año significativo porque es cuando en México o en la Nueva España se implementan las reformas borbónicas a largo alcance. Es decir, viene José de Gálvez como enviado de la corona española a implantar una serie de reformas, digamos que administrativas, que permitieran combatir el desorden que existía en torno a la administración novohispana, por un lado; otro, eficientar los beneficios del comercio que se tenía con la corona española; 3, implementar una serie de medidas políticas que impidieran ciertas rebelioncillas que ya había por ahí en el mapa novohispano. Y esto representó, digamos que un empuje para el descontento que después permanecería durante las siguientes décadas por parte de los criollos, pero también de sectores de mestizos en el centro y en el oriente de México. Por eso es un periodo, digamos, que debe analizarse desde una perspectiva de entrada de los síntomas de descontento en la Nueva España, cosa que no se experimentaba en los siglos anteriores del virreinato. Este arranque pues fue muy aleccionador porque se hizo en aquel entonces, en 1786, un diagnóstico, digamos, del estado que guardaban las cosas de la Nueva España. Hay un documento maravilloso en el Archivo General de la Nación que nos da cuenta de este diagnóstico económico, político, social, cultural, territorial, que permitía contar con la potencialidad que los Borbones van a implementar para ahora sí que chuparle más lana a la colonia más rica del imperio, que era la Nueva España. Y durante los siguientes años pues se van a implementar una serie de medidas administrativas que, vuelvo a repetir, ocasionan descontento, sobre todo en ciertas intendencias. A partir de ese momento, la organización de las intendencias va a permitir que se organice la administración a partir de ciertos espacios, que son 9 intendencias que se implementan a partir de ese momento y que van a rendir cuentas al centro de la Audiencia de México, que a su vez va a llevar a ofrecer, digamos, toda la información administrativa, económica, social y territorial al imperio. Estas medidas ocasionaron mucho descontento que se va a mantener paulatinamente durante 1790, durante 1795, en 97 hay unos síntomas de rebelión por ahí, y la eclosión se da en 1808 como efecto de la invasión francesa en España y la partida de los reyes hacia Bayona para, digamos, negociar con Napoleón la invasión francesa en España. Hay un rompimiento del orden colonial que se da a nivel político, que hace eclosión también en todas las colonias de Hispanoamérica, y principalmente en México. En México se da la propuesta por primera vez de organizar una junta gubernamental que permita establecer cierta autonomía y cierta autogestión
con respecto a la corona española, dado que los reyes se habían ido. Entonces se habla ya de que la soberanía residía en el pueblo y por ende esto conducía a una independencia donde el virrey Iturrigaray, que además ahora decimos que grilló con los del ayuntamiento, con Azcárate, con el padre Talamantes, hicieron una propuesta concreta por escrito que fue presentada en el Ayuntamiento de México, que decía una novedad: autogestión, autonomía y soberanía. Y esto ocasionó por supuesto la oposición de los miembros de la Audiencia de México, que de inmediato reprimieron a los que propusieron tal documento, porque esto significaba que Nueva España se podía desligar de la corona y con ello llevarla a la independencia. En otros lugares, en otras latitudes, ocurrió lo mismo, quizás con más fuerza, como en Bolivia, como en Perú, como en Argentina, durante estos mismos años. Por eso el corte, digamos, de los antecedentes de la historia nacional debe ubicarse en 1808, es donde empiezan los problemas. Después, el segundo periodo es el llamado proceso de independencia, que arranca de 1808 a 1821. Es un largo proceso. Son 13 años, digamos, caóticos, que reflejan sobre todo el descontento en torno al imperio español en Nueva España. Aquí es donde se revelan pues los criollos fundamentalmente, porque lo que quieren los criollos es justamente el poder para llevarnos a la independencia. En 1808, como ya dije, la propuesta del ayuntamiento. En 1809, la conspiración de Valladolid, que es descubierta también, reprimida cruentamente, Valladolid, Michoacán, ¿no? Y en 1810, como todos ustedes saben, pues es el grito de independencia del padre Hidalgo, que es apoyado por una serie de personajes que van a ser los padres fundadores de la patria. Vamos a ahondar un poco más adelante sobre eso. 1811, pues es un año difícil para el proceso de la independencia, porque ahora sí que agarran a los próceres y son fusilados en Chihuahua, después de un largo proceso que se le siguió por parte de la Inquisición y que le llevó pues a su fusilamiento. Sin embargo, con el fusilamiento no sucedió como en las otras dos conspiraciones. Por el contrario, no lograron apaciguar los ánimos y continúa el proceso de la independencia con unos herederos que van a ser José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón, entre otros grandes personajes que continuaron con la insurgencia en contra de las autoridades españolas novohispanas y por ende en contra del Imperio Español. En 1812 también es un año fundamental, porque son las primeras propuestas, digamos que documentales, para lograr la independencia. Está la propuesta de los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, que por primera vez va a esquematizar un poco la idea de nación, la idea de un proyecto de nación independiente, autogestiva, autónoma, que se va a regir con normas novedosas que vienen del liberalismo y que va un poco a perfilar la construcción de la nación. 1813 es un año fundamental para la independencia. Lo vamos a ver con un documento fundamental que todo mexicano debe de leer desde la primaria y que sin embargo desde la primaria no se los dan los maestros a leer, que son los sentimientos de la nación, que aquí tengo un facsímil que se los voy a enseñar, que son fundamentales, porque después de este documento va a venir la primera constitución, la Constitución de Apatzingán, que va a dar forma al proyecto liberal independiente que se había iniciado con el Grito de Dolores y con un conjunto de ideas, de organización, de propuesta para la nueva nación.
Y después de 1813 tenemos la muerte de Morelos en 1815 y la emergencia de una guerra cruenta, difícil, que es comandada por infinidad de grupos de la insurgencia en Valladolid, en el centro de México, en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en el norte de México, que van a ser muy difíciles las cosas para los realistas imperiales que todavía están luchando porque el imperio español continúe. Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, la visita de Javier Mina, que desde Tamaulipas va a intentar combatir el orden de cosas existentes, que es muerto, como muchos grupos que vamos a revisar con los ponentes que van a venir, que hicieron la insurgencia. La insurgencia no va a terminar sino hasta 1821. Digamos que 1820, 1821, donde se emerge a otro periodo de la historia nacional que yo denomino proyectos de nación y conflicto, y que básicamente se abre con el plan primero el arreglo entre las tres fuerzas de insurgentes, Iturbide por un lado, Vicente Guerrero por el otro, y el ejército comandado por los virreyes, en este caso de Juan O'Donoghue. Y ese arreglo, digamos, permitió la emergencia o la redacción de un documento fundamental que también, desgraciadamente, en las primarias, en las secundarias, o en las prepas, o incluso en las licenciaturas en historia, no lo leen: el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es el que da una estructura fundamental para el logro final de la independencia. Y después viene otro documento fundamental, que es donde ya son las bases principales de lo que va a ser la nación mexicana, que son los Tratados de Córdoba, que muchas gentes dicen que los niegan o no se estudian los Tratados de Córdoba. Sin embargo, uno ve el articulado de los Tratados de Córdoba y realmente es el parto de una nación a través de la lectura de ese documento, que ojalá tengamos la oportunidad de revisar con más calmita. Ahí se abre un nuevo momento de la historia nacional que cierra hasta 1855. Muchos historiadores lo definen como un periodo de anarquía, como un periodo de enfrentamiento entre liberales y conservadores, entre yorquinos y escoceses, que son las logias masónicas, que realmente eran unos cuates que se organizaban como partido político, ¿verdad? Y que cada uno tenía un proyecto de nación. Los conservadores por un proyecto de nación monárquico y los liberales por un proyecto de nación republicano, federalista y liberal. Bueno, mientras que son peras y son manzanas, primero emerge la nación con un primer imperio, el llamado imperio fallido, que duró 2 años y pico, de Agustín de Iturbide, que Agustín de Iturbide sí fue un maligno, digamos, del proceso de la independencia, sin embargo fue el fundador de la nación mexicana. Y entonces Iturbide crea un imperio que pretende parecerse a el gran imperio español, y bueno, pues fracasa en el intento en 2 años y medio, ¿verdad? Y después viene todo un debate en torno a el proyecto de nación que se va a implantar, y el proyecto de nación que se va a implantar, afortunadamente, es la Constitución de 1824, que es una constitución que por primera vez retoma desde la Constitución de Cádiz, desde la Constitución de Apatzingán, de Chilpancingo, desde los sentimientos de la nación, ya un conjunto, un corpus de nación, un ordenamiento, digamos, político, jurídico, administrativo, federalista, es decir, que tiene un significado también que tiene que ver con las intendencias y con la regionalidad que existió durante el proceso de la independencia. Eso es bien importante. A partir de 1824 emerge realmente en la realidad, en la aplicación concreta, la nación llamada México. Pero esto, pues obviamente, ocasionó muchos conflictos a posteriori, obviamente entre estos proyectos de nación liberales y conservadores, y además, ¿saben qué? Que no se había logrado romper el orden colonial. La organización colonial no se había logrado romper, las arcas del gobierno del nuevo Estado, digamos, estaban vacías, era un país miserable,
era un país eminentemente agrario, de autoconsumo, el comercio estaba estancado, no había una endeble industria y por ende el gobierno pues no podía despegar ante el panorama simplemente económico que existía en el país. Este periodo entonces, a partir de la Constitución de 1824, pues da pauta a una serie de conflictos políticos que sobrevienen y que no van a parar hasta 1855. En la década de los 30, además, tenemos invasiones, la guerra de los pasteles con los franceses, problemas con la guerra de Texas, problemas con la separación de Guatemala y Centroamérica, en fin. No había gobierno que durara porque no había una estabilidad política, jurídica, administrativa, muy a pesar de la Constitución, que fue una Constitución, pues digamos que plasmaba un proyecto ya de esbozo de Estado nacional. Y después en los 30, pues rácate que luchan los conservadores, ganan los conservadores incluso en el Congreso, y en 1836 tenemos una constitución centralista conservadora, que es una vuelta atrás de los logros obtenidos con la Constitución federalista. Y por allá anda un señor que se llama Antonio López de Santana, que va a ser presidente en varias ocasiones hasta que establece una dictadura de orden militar, autoritario, conservador. Gracias a él se adviene la pérdida del territorio, la mitad del territorio mexicano, porque pues pierde frente a los gringos y además pues vende parte del territorio, un territorio que era muy amplio, que contenía California, Nuevo México, Arizona, etcétera. Y finalmente logra establecer una dictadura a inicios de los 50 que lleva obviamente a una tensión política sin precedentes, donde se van a volver a enfrentar las fuerzas, sobre todo de orden regional, y la oportunidad surge con la Revolución de Ayutla, que a partir de 1854 es comandada por Juan Álvarez en el sur de México, que hace un plan, el plan de Ayutla, que además es una coalición de políticos y de hombres fuertes de las regiones que se unen en torno a un plan que va a crear una revolución para derrocar finalmente a la dictadura de Santana y con ello conducir al país hacia un panorama, digamos, de orden plenamente liberal. Ahí es otro corte de nuestra historia, otro corte que va a comenzar entonces con una guerra, la llamada Guerra de Reforma, y con ello la implantación de las reformas liberales que van a caracterizar a un periodo que va a durar hasta 1867 y que va a abarcar el imperio de Maximiliano de 63 a 67. Esta guerra de reforma y esta revolución liberal es un quantum en la historia de México. Sin su existencia, México no pudo haber prosperado tanto para la historia que vendría después, comandada por los liberales, por obviamente Benito Juárez, por otros liberales como Juan Álvarez, como Melchor Ocampo, etcétera. Una generación liberal, como dice don Luis González y González en sus escritos sobre la reforma, que va a darle coherencia y sustento a México, porque ellos crearon un conjunto de leyes, un conjunto de disposiciones que dieron ciudadanía, que dieron certeza, que dieron organización administrativa, jurídica y política a la nación. Bueno, nada más y nada menos que se crea otra constitución, la Constitución de 1857, que va a durar más de 30 años en vigencia y que es una constitución de orden liberal que va a ser muy moderna y que va a dar certeza económica, certeza política, certeza jurídica, certeza administrativa, certeza incluso de educación, y que sus articulados los debemos a este conjunto, a esta generación de liberales que va a batallar contra los conservadores y va a batallar contra el imperio francés y va a salir avante. Bueno, este periodo
yo lo denomino Guerra y Reforma Liberal, y es de 1855 a 1867. Abarca el imperio de Maximiliano, por supuesto, que además en el diplomado va a haber una sesión exprofeso del imperio, porque es muy interesante revisarlo, porque además, aunque era un imperio conservador, en realidad en la práctica se convirtió en parte de un imperio, digamos, liberal, ¿no? Que son las contradicciones que contrastan a los mexicanos. Bueno, después viene un mini periodo, yo le digo mini periodo, que va de 1867 a 1876, que se llama República Restaurada, donde es como el aterrizaje de la lucha liberal, ¿sí? Es donde Benito Juárez, que además es presidente ya constitucional, digamos, en 1867, desgraciadamente se muere en 1872, pero Sebastián Lerdo de Tejada continúa con grandes reformas que tienen que ver con las reformas establecidas en las leyes de reforma que se emiten desde 1857 y que van a aterrizar y van a aplicar las leyes de reforma en el país, lo que va a dar dinerito para el gobierno, va a dar certeza política a los contendientes y grupos políticos, se va a crear un ejército que va a establecerse cotidianamente para el orden, digamos, nacional. Va a haber, por ejemplo, una coalición, una alianza con las regiones, con los estados, que va a permitir la estabilidad política tan ansiada. Y son unos años fundamentales porque por primera vez se establece, por ejemplo, el proyecto de los ferrocarriles, que los ferrocarriles le van a dar certeza al mercado nacional, al comercio, y también van a permitir cierto desarrollo económico que va a conllevar al desarrollo o despegue de las haciendas y de los ranchos, que por fin van a estar conectados en un largo plazo con el exterior. Y bueno, pues en estos años se crearon los proyectos de ferrocarril, se crearon los proyectos de las carreteras, y se hizo toda una política relacionada con la inversión extranjera. Realmente la República Restaurada es el preámbulo de lo que sucedería en un largo periodo que va a durar 30 y tantos años, que es el llamado Porfiriato. Es el único periodo en la historia de México que lleva el eslogan del presidente Porfirio Díaz. Ningún presidente se va a hablar del alemanismo o del salinato, ¿no? Realmente el periodo de Porfirio Díaz, por eso se denomina Porfiriato, porque el eje central, el líder central de la historia es Porfirio Díaz. Bueno, el Porfiriato es un gran periodo de la historia mexicana, 1876 a 1910, con una prolongación hasta el 11, que se va a caracterizar porque el Porfiriato, y mucha gente dice, ¿por qué habla así del Porfiriato? ¿Fue un periodo desgraciado para nuestra historia? Pues no, están equivocados. El Porfiriato es el que permitió el desarrollo capitalista de México. ¿A través de qué? A través de la inversión extranjera, a través de los ferrocarriles, a través de las carreteras, a través de la minería, que tanto interesa por esta zona, a través de una política, digamos que administrativa, de mucha administración y poca política. Sí fue una dictadura, sí fue represor, sí fue autoritario, pero eso le dio sentido a un sistema político que México necesitaba como nunca. Porque ante tanta guerra, tanta intervención, tanto desorden, sobre todo en las regiones por los caciques y los caudillos del liberalismo, finalmente el Porfiriato, que además podemos partir a su vez en tres ejes: el arranque, que le costó a don Porfirio organizar, después digamos que la etapa de auge, y después el declive en la primera década del siglo XX, que fue digamos la causa de la gran revolución mexicana. Después entramos a otro periodo fundamental, como lo fue la Revolución Mexicana. La revolución en cuanto tal, la revolución guerra, la revolución de muerte, la revolución que modificó el orden de cosas existentes con respecto al Porfiriato, fue un periodo que es muy breve, es un periodo de 7 años prácticamente, que va de 1910 a 1917, es decir, de la emergencia nacional que se ocasionó
por la revolución encabezada por Francisco I. Madero, hasta, digamos que, la configuración de la Constitución de 1917. Es un periodo cruento donde otra característica de este periodo es la revolución regional. Fíjense, venimos desde las intendencias de Nueva España en el siglo XVIII hasta el momento de la Revolución Mexicana, por estas pugnas regionales, por las autonomías, por la autogestión, por los caudillos, por los caciques. Bueno, la Revolución Mexicana fue eso fundamentalmente, ¿no? Y vemos también, pues, el desarrollo del ideal democrático que los mexicanos tanto ansiaron durante más de 30 años y que finalmente Madero encabezó para conducir una revolución que tuvo un corte en 1913 con la Decena Trágica y después una emergencia, una coalición de ejércitos y de comandantes que encabezó Venustiano Carranza, que finalmente fue el gran vencedor de la Revolución Mexicana. Bueno, y después de 1917, con una constitución republicana, federalista, una constitución social, de obreros y de campesinos y de clases medias, que le dio orden y sentido a la modernidad revolucionaria. Contamos con otro periodo que va de 1917 a 1940. Es un periodo llamado la posrevolución mexicana. Muchos analizaban la Revolución Mexicana de 1910 a 1940, como nos enseñaron a todos en la primaria seguramente. Pues no, realmente son dos periodos con características distintas entre sí. La posrevolución es la reconstrucción de México, es la institucionalidad mexicana, es cómo organizo lo plural, cómo organizo lo diverso, cómo organizo lo heterogéneo. Y la Constitución de 1917 nos da el camino, la pauta, para entrar a un periodo donde va a modificarse el régimen político por un nuevo régimen político, con un sistema político mexicano más moderno, más allegado a lo que sucedía en el exterior, y donde la democracia va a ser el entorno, digamos, de la política nacional. Las condiciones de la posrevolución es el logro de una estabilidad política que se había roto, es el logro de la reconstrucción de un sistema político. Bueno, y ahí tenemos pues dos periodos al mismo tiempo, el periodo de reconstrucción que va de 1917 a 1928 y un periodo institucionalizador que va de 1928 a 1940. De por medio el gobierno de Cárdenas, que el gobierno de Cárdenas fue el que creó el sistema político mexicano autoritario tal y como lo conocimos todos en el siglo XX. Bueno, después vamos hacia un periodo que yo denomino la estabilidad política y el desarrollo, que va de 1940 a 1958. ¿Qué es este periodo? Uno, el logro de la estabilidad política, ¿para qué? Para el desarrollo capitalista, el desarrollo económico. Es el periodo que denominamos del milagro mexicano. Saben ustedes que la Segunda Guerra Mundial de 1940 a 1945 creó las condiciones para esta estabilidad mexicana. ¿Por qué? Porque México, al firmar con los aliados, estar de la parte de los aliados, nos benefició grandemente a partir de 1942, porque la materia prima, o sea, el petróleo, la minería, los alimentos para las tropas salían de México. Entonces, eso nos benefició grandemente porque hubo una inversión de capital muy importante que benefició al comercio, a nuestro mercado interno, a nuestra estabilidad política, y a partir de 1940 tenemos un crecimiento económico que en distintos momentos llegó a ser más de 8%, ¿no? Entonces, además, se nos penetró, digamos, el American Way of Life, que significa el modo de vida de los norteamericanos. Y llegaron los refris, y llegaron las estufas, y llegaron los automóviles, y llegó el cine, y hasta es la etapa del cine de oro mexicano, que es una característica de este desarrollo económico. Bueno, y quedó atrás la reforma agraria, y quedaron atrás los campesinos y los obreros para dar pie a un engrosamiento de la clase media y el crecimiento de las ciudades
ciudades, principalmente la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, como los 3 grandes polos de desarrollo económico nacional. Después entramos a un periodo que yo denomino autoritarismo y desarrollo sostenido, que es un periodo donde el sistema político es más enrarecido, más fuerte, más controlador, más represor, más persecutor y que además va ligado a la necesidad de la política económica de sostener el nivel de desarrollo económico a costa de lo que fuera. Es decir, si te opones, te reprimo. Y si te protestas, pues te persigo. Y ni modo, no hay de otra, ¿no? Así de sencillo. Entonces, bueno, tenemos presidentes muy interesantes como López Mateos y Díaz Ordaz, que son los representantes genuinos del autoritarismo mexicano. Me voy un poquito más rápido para que analicemos las otras cosas. Después tenemos, digamos que un periodo 11, que yo denomino populismo y crisis, que son los periodos presidenciales de Luis Echeverría Álvarez y de López Portillo. Y que este periodo se caracteriza por sostener lo insostenible. O sea, el desarrollo económico logra un estancamiento, logra una crisis financiera, porque se recurre al populismo para apagar las protestas, sobre todo la protesta estudiantil que había sido reprimida en 1968. Bueno, en estos periodos, sin embargo, tenemos invasión de tierras por el Consejo Independiente Campesino, tenemos huelgas de prácticamente todos los sectores obreros del país, tenemos también nuestra represión estudiantil en 1971, tenemos la emergencia de una serie de grupos políticos y partidos que van a demandar una palabra muy sencilla por la cual se había luchado desde la Revolución: democracia. Pero eso no iba aparejado con la situación financiera del país, que aunque estábamos en un boom petrolero de primera magnitud, el gobierno se gastaba todo el dinero, quién sabe en qué, ¿no? Y eso hizo eclosión y en 1982 explota una crisis financiera que México se queda sin reservas en el banco, ¿verdad? Está sobreendeudado y los beneficios del petróleo se esfuman quién sabe en qué. Dicen que en carreteras, en ferrocarriles, en aviación, en industria, en bancos, etcétera, pero en 1982 se cierra este periodo con una gran crisis global que compromete incluso el futuro mexicano. Y con esto ingresamos a otro gran periodo, que es de 1982 a 1988, que es prácticamente el gobierno de Miguel de la Madrid, que va a tratar de sacar al país de la crisis. Yo por eso denomino este periodo como la crisis del modelo mexicano. Ya no había forma de que le arreglaran nada. Un gobierno inexistente, un gobierno aletargado, un gobierno que no pudo conducir hacia el desarrollo económico, con una tasa de endeudamiento increíble, una inflación de la patada, y se puso incluso en duda el futuro mexicano con este gobierno, aunque tuvo sus beneficios en torno a la cultura, por ejemplo, o la educación, porque Miguel de la Madrid, eso sí, le puso muchas ganas a crear instituciones culturales, a federalizar la enseñanza, la educación en todo el país, y a crear instituciones fundamentales que ahora son clave en el nivel de la cultura y la sociedad. Bueno, y después entramos a un periodo ya de transición política, que por cierto va a venir don José Goldenberg a enseñarnos eso. Es un periodo que arranca de 1980 como de centro, y finalmente en el año 2000 pues van a sacar al PRI de Los Pinos, con lo cual es un corte histórico fundamental que ahorita los historiadores estamos medio trabajando para llevarnos a otro periodo conclusivo, que es la alternancia política y la pluralidad, que viene del año 2000 al 2012, donde los gobiernos panistas caracterizaron al periodo de una manera donde la alternancia política es importante para el futuro de México. Bueno, con esto tenemos entonces 14 grandes periodos de la historia de México, que son 14 periodos característicos de nuestra historia. ¿Qué otra forma de abordar la historia de México?
a través de las grandes transformaciones de su historia, es decir, a través de sus grandes revoluciones. ¿Cuáles son las grandes revoluciones? Hay 4 grandes revoluciones en México que son transformadoras, que son, como dicen los historiadores aburridos, un cambio de estructura histórica. Entonces, pues tenemos, por supuesto, la independencia, que va de 1808, digamos, a 1821, que se puede prolongar, ¿verdad? Y que es un movimiento fundador de la nación mexicana. Transformador del orden colonial, ¿sí? Germen de la nación, del proyecto de nación que tanto se deseaba por muchos criollos y mestizos. Es un proceso de parto, dicen algunos historiadores, que concluye en 1821, pero que yo digo que se prolonga más allá. Otro periodo, otra gran revolución que no se ve así incluso en las primarias, en las secundarias, es la reforma liberal, la guerra de reforma. ¿Por qué? Porque la guerra de reforma le dio certeza y le dio estatus al ciudadano mexicano. La guerra de reforma nos dio un orden jurídico, administrativo, político, fundamental para que el proyecto de nación mexicana prosperara. Porque si hubieran ganado los franceses, pues imagínense ustedes, ¿no? Entonces, creo, además, que la reforma liberal creó documentos fundamentales como la Constitución de 1857, que fue una constitución liberal, federal, republicana, que permitió una organización realmente que permitía la autonomía, la autogestión, la libertad y la igualdad jurídica de los ciudadanos. Entonces, no se ve así, pero fue una gran transformación. La tercera gran revolución, pues es la Revolución Mexicana, porque es la revolución que modifica la historia del siglo XIX para conducirnos a una historia contemporánea con otras características. Digamos que más moderna, con más apertura, con más organización. Es una revolución que rompe con las dictaduras y con las guerras intestinas. Es una revolución, además, la primera del siglo XX a nivel mundial, una revolución social, que eso permitió caracterizar a México a nivel universal como una nación realmente independiente, organizada y moderna. Y posteriormente, no sé si fue o ha sido, y estamos en ella, una revolución, pero sí una gran transformación, que es lo que llamamos transición política. Es la transición política contemporánea, es decir, es una transición que permite pasar del México revolucionario, rural todavía, a un México más moderno en torno a su forma de gobierno, que es la democracia. Yo, para mi gusto, y todavía los historiadores no nos ponemos de acuerdo con esto, es un periodo que empieza en 1958 y 1959, donde se manifiestan los movimientos magisteriales, electricistas, de ferrocarrileros, que van a empezar a cuestionar al Estado surgido de la revolución. Y de ahí después, en 1963 y 1966, los movimientos médicos, los guerrilleros, que van a plantear la necesidad de la apertura, de la ruptura del autoritarismo revolucionario para llevarnos a una democracia más igualitaria y más equilibrada. Y bueno, es un periodo donde está el movimiento estudiantil de 1968, que fue el que marca un antes y un después en torno a la lucha contra el autoritarismo y contra un Estado revolucionario, populista, contra un Estado benefactor que no beneficiaba a nadie y que la sociedad mexicana demandaba con creces. Bueno, el movimiento estudiantil es eso justamente. Y también tenemos a los movimientos campesinos y a las tomas de tierras, por ejemplo, entre 1970 y 76, que van a cuestionar justamente el Estado posrevolucionario de Cárdenas, la reforma agraria, el corporativismo. Y después vamos a tener 1977, un año fundamental para la reforma política. Por eso es un momento de transición política, el antes y el después, a partir de 1977, que eso Pepe Waldenberg nos los va a explicar padrísimo.
y que va a conducir a un México nuevo de más apertura democrática, de lucha democrática, de participación, de representatividad política tan indispensable en un país diverso y heterogéneo y plural como era el México de aquel entonces. Después viene el 1988, que es la eclosión, digamos, de el afán democrático mexicano con pues el fraude que se cometió, que creo que todos sabemos de eso un poco. No sé aquí el joven si vivió eso o era muy chavito, ¿verdad? Pero pues la emergencia del PRD, ¿verdad? Y el Cuauhtémoc Cárdenas, que cuestionan finalmente el autoritarismo moderno mexicano, y que se rompe este proceso de transición en el año 2000 con la sacada del PRI de Los Pinos. Pero seguimos en ese proceso de transición, ¿no? Bueno, esa es otra forma de abordar la historia mexicana, siglos XIX y XX. Otra forma de abordar la historia mexicana es a través de sus valores, de la identidad. ¿Cuál es la identidad que ha caracterizado este periodo de la historia nacional? La identidad se analiza a partir de valores, de principios que se van construyendo. La independencia, por ejemplo, fue la independencia y la lucha por la libertad. Fue la lucha por la igualdad, pero también por la felicidad. Además, la independencia la hicieron hombres ilustrados y liberales. Entonces esto se identifica mucho con la Revolución Francesa de 1789, con la Revolución Norteamericana también de finales del siglo XVIII. Y esos valores quedan plasmados en los documentos fundamentales de nuestra patria, que muy pocos conocen. Por ejemplo, pues yo siempre pongo en como parte fundamental de esta identidad, pues justamente los sentimientos de la nación. ¿Qué dicen los sentimientos de la nación? Les voy a pasar este documentito para que lo revisen. Es un facsímil de los sentimientos de la nación que están en el Archivo General de la Nación. Lo van revisando, se lo van pasando, nada más no lo maltraten, por favor. ¿Te lo han leído, los sentimientos de la nación? ¿Sí? ¿Y se acuerdan lo que dice? Que la América es libre y independiente. Bueno, fíjense, vale la pena porque es parte de nuestra identidad los sentimientos de la nación. Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. ¿A poco no es lindo ese artículo? 2. Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra. Vamos a empezar por la libertad religiosa, ¿verdad? Que nos ha llevado 2 siglos lograr. 3. Que todos sus ministros se sustenten de todos y solos los diezmos y primicias. Y el pueblo no tenga que pagar más subvenciones que las de su devoción y ofrenda. Los impuestos. 4. Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Omnis plantatis cum non plastavit, pater meus celestis candicabitur. Y esto tiene que ver porque los obispos y la gente del sacerdocio tenían que divulgar estas buenas nuevas, como lo hizo José María Morelos. Luego, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias de números, que es una idea, obviamente, que rompía totalmente con el orden colonial. Luego, que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. Esto es una cuestión básica de la organización jurídico-administrativa de la nueva nación, que ahora nos regimos por esos 3 órdenes, digamos, niveles de gobierno en el Estado mexicano. Luego, que funcionarán 4 años los vocales, turnándose, saliendo los más antiguos para que ocupen el lugar de los nuevos electos, ¿no? Que daba un sentido de organización. La dotación de los vocales será una congrua suficiente y no superflua, y no pasará por ahora de 8,000 pesos. Que los empleos solo los americanos los obtengan.
que no se admitan extranjeros si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha, que los estados mudan costumbres y por consiguiente la patria, porque por primera vez aparece este término de la patria, no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo al tiránico, sustituyendo el liberal e igualmente echando fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado contra nuestra patria. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo. Es otro elemento nuevo, porque el patriotismo se siente. Y por primera vez aparece en un documento fundamental como este. Moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Y esto está vinculado al grito de Dolores, ¿no? ¿A quién convoca Miguel Hidalgo? A los pobres, a los andrajosos, que están andrajosos y pobres y miserables por el orden imperial español. Que las leyes generales comprendan a todos sin excepción de cuerpos privilegiados y que estos solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. Vamos a saltarnos algunas cosas. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá un americano de otro el vicio y la virtud, es decir, el ideal de igualdad. Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen en el reino por más amigas que sean, y solo habrá puertos señalados para el efecto, prohibiendo el desembarque en todos los demás, señalando el 10%. Esto era básico, porque era el impuesto que en las aduanas se debía de cobrar, pues para el gobierno. Que a cada uno se le guarden las propiedades y respeten su casa como en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores. Es un ideal de propiedad privada, ¿no? Luego, que en la nueva legislación no se admita la tortura, derechos humanos, ¿no? Que en la misma se establezca por ley constitucional la celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción mensual. Una cosa básica para la identidad y la unidad, porque la Virgen de Guadalupe es un signo de homogeneidad, de identificación, ¿verdad? Exactamente. Luego, que las tropas extranjeras o de otro reino no pisen nuestro suelo, y si fueran ayuda no estarán donde la Suprema Junta. Que no se hagan expediciones fuera de los límites del reino, especialmente ultramarinas, pero se autorizan las que no son de esta clase para propagar la fe a nuestros hermanos de tierra adentro. Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación, ojo con la redacción, para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Y esto pues fue dicho por el mismo Morelos el 14 de septiembre de 1813. Es una cuestión básica para entender el antes y el después de la independencia. Bueno, eso es parte de los valores que hay que ir divulgando y enseñando. Después viene la reforma liberal. ¿Qué valores defiende la reforma liberal? La libertad, la ciudadanía y la consolidación institucional. Lo básico de este periodo es la propuesta liberal de orden político, económico, social y territorial de México. Prácticamente la reforma liberal empieza con las leyes liberales que Gómez Farías publicó en 1833 y que después son retomadas por Juárez y un conjunto de liberales que a partir de la Revolución de Ayutla van a tratar de implantar y que van a consolidarse hasta
digamos, el inicio de la década de los 70. Y fíjense que hay un documento que rescatamos recién hace unos añitos, escrito por Benito Juárez, Melchor Ocampo, Manuel Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada, que era un tanto cuanto desconocido porque está también guardado en la AGN, que se llama Justificación de las Leyes de Reforma. Y entonces estos valores, ellos los escribieron y dice cosas muy lindas, que les voy a leer unos parrafillos, para que vean que los valores también son importantes. La nación se encuentra hoy en un momento solemne, porque del resultado de la encarnizada lucha que los partidarios del oscurantismo y de los abusos han provocado esta vez contra los más claros principios de la libertad y del progreso social, depende todo su porvenir. En momento tan supremo, el gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la nación y hacer escuchar en la voz de sus más caros derechos e intereses, no solo porque así se uniformará más y más la opinión pública en el sentido conveniente, sino porque así también apreciarán mejor los pueblos la causa de los grandes sacrificios que están haciendo al combatir con sus opresores, y porque así, en fin, se logrará que en todas las naciones civilizadas del mundo se vea claramente cuál es el verdadero objeto de esta lucha que tan hondamente conmueve a la República, o sea, la lucha republicana por las leyes de reforma. Y luego, los puntos son verdaderamente importantes. Primero, ¿de qué se trataron las leyes de reforma? Adoptar como regla general invariable la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos. Era una cuestión básica, porque los que tenían la lana eran los de la iglesia. Y el orden colonial no se podía derribar sin la intervención de un Estado como el que plantearon los liberales. Segundo, suprimir todas las corporaciones de regulares del sexo masculino sin excepción alguna, secularizándose los sacerdotes que actualmente hay en ellas. Tercero, extinguir igualmente las cofradías, archicofradías, hermandades y, en general, todas las corporaciones o congregaciones que existen de esta naturaleza. Cuarto, cerrar los noviciados en los conventos de monjas, conservándose las que actualmente existen en ellos, con los capitales o dotes que cada una haya introducido y con la asignación de lo necesario para el servicio del culto en sus respectivos templos. 5. Declarar que han sido y son propiedad de la nación todos los bienes que hoy administra el clero secular y regular con diversos títulos. 6. Declarar por último que la remuneración que dan los fieles a los sacerdotes, así como por la administración de los sacramentos como por todos los servicios eclesiásticos y cuyo producto anual bien distribuido basta para atender ampliamente el sostenimiento del culto y de sus ministros, es objeto de convenios libres entre unos y otros, sin que para nada intervenga en ellos la autoridad civil. ¿Qué se trata con estas leyes de reforma? Romper de tajo con el orden colonial. Por primera vez hay una propuesta de Estado que va a través de su gobierno a crear un conjunto de normas que van a romper con la economía colonialista, con la sociedad del antiguo régimen, con la política eclesiástica sobre todo que inundaba los proyectos de nación existentes hasta ese momento. Son documentos fundamentales. Bueno, y después pasamos a la revolución. ¿Qué valores impulsó la revolución? Por supuesto, la igualdad. Por supuesto, la justicia. La sociedad mexicana estaba hasta ese momento necesitada de justicia. Los campesinos, los obreros, las clases medias. La libertad, por supuesto, y un nuevo elemento, dos nuevos elementos. Uno, la tierra y el trabajo, el segundo. Y esto englobado en un ideal por la democracia. Un ideal democrático que ya era indispensable para lograr la estabilidad política tan ansiada de México. Y aquí es básico, por ejemplo, que ya no les voy a leer mucho, por ejemplo, la entrevista de James Greenman con Porfirio Díaz en 1908, a inicios de 1908, donde le dice: los mexicanos están preparados para la democracia. Y después se tragó sus palabras porque cuando se fue don Porfirio y renunció, llevaba un dolor de muelas increíble. Precisamente porque eso dio pauta
a que Francisco I. Madero escribiera un libro maravilloso que todo mexicano debe de conocer porque va a ser definitorio del siglo XX, que es La sucesión presidencial de 1910, donde se esboza un proyecto de nación que pugna por un ideal democrático fundamental para los mexicanos. Y hay otros documentos fundamentales de la revolución, como el Plan de San Luis, que finalmente es el que convoca a la emergencia nacional. Nada más un parrafito. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos. Una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir desde que conquistamos nuestra independencia. Nos oprime de tal manera que ha llegado a hacerse intolerable. En cambio de esta tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza, porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino es enriquecer a un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos las concesiones y contratos lucrativos. Bueno, ese es el Plan de San Luis, que convoca la emergencia nacional el 20 de noviembre de 1910 y que a través de un plan de 10 puntos, logra crear un corpus para lo que sucedería después, que es finalmente la renuncia de Díaz después de los tratados de Ciudad Juárez, donde Porfirio Díaz se va en junio de 1911 y con eso se abre la brecha para el logro del proyecto de nación que Madero había implantado o escrito en la sucesión presidencial. Después, ¿qué viene? Después viene el zapatismo, después viene el villismo, después viene la decena trágica y con esto hay una interrupción de la lucha por ese ideal democrático en favor de una dictadura militar como la de Victoriano Huerta, por medio de la cual finalmente se va a hacer una organización, una coalición de ejércitos que va a ser una verdadera revolución, va a ser una guerra cruenta donde finalmente se va a triunfar la esfera, digamos, carrancista de la revolución y que va a crear las condiciones para la construcción de la Constitución de 1917. Entonces la revolución pues nos da sentido en torno a la igualdad y sobre todo en torno a la justicia. Después vivimos todavía la transición política. La transición política, ¿qué valores nos da a los mexicanos en cuanto a nuestra identidad histórica? Uno, la democracia. Y eso significa libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Equilibrio, pero también implica, dadas las características de México y de los mexicanos, la pluralidad, pero también significa la representatividad política y significa también la participación política. Yo creo que el ideal democrático de Madero halla su sentido en este proceso de transición política en el cual estamos inmersos. Bueno, pues estos son los tres elementos, grandes elementos de análisis, de reflexión de la historia de México. Un elemento, digamos que de periodicidad, otro elemento sobre las grandes transformaciones de México y un elemento más sobre los valores de nuestra identidad histórica. En este diplomado vamos a hacer un recorrido por los grandes momentos de esta historia. Y bueno, pues vamos a empezar con los antecedentes de las reformas borbónicas y vamos a concluir con el proceso de transición política hasta el año 2000. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias por la ponencia. Felicidades de ganador también. Muy bien organizado y además con muchas el interés personal por estar en el diplomado es también ahondar de una manera crítica en todo este proceso histórico, desde la época de reformas borbónicas hasta la época final de los años 90.
Pero a mí siempre me ha llamado la atención el conocimiento precisamente de esa etapa de la independencia de nuestro país, porque en la historia oficial siempre hemos escuchado o leído en el proceso que el padre de la patria y el Hidalgo era un hombre de mente muy clara, inspirados todos ellos en los autores de la Revolución Francesa e inspirados precisamente en toda esa filosofía liberal, del pensamiento liberal, de libertad, igualdad, fraternidad y el rompimiento de la era del feudalismo y el arribamiento de la era capitalista, en donde se tenía que terminar con todo ese orden político y económico feudal, incluido el poder eclesiástico, el poder de la iglesia. Sin embargo, en México vemos que los impulsores de estas ideas son sacerdotes, ¿sí? Hidalgo y Morelos. Y yo creo que principalmente Morelos, porque Morelos logra reunir un ejército y llevarlo a todo este movimiento a un congreso para crear una constitución que le dé certeza jurídica y legal a la nueva nación. Sin embargo, yo creo, y ese es mi punto de vista, yo quisiera que aquí usted y los presentes pues me ayudaran a comprender. Sin embargo, yo creo que estos próceres de la patria como que no entendieron esa parte del liberalismo, que tenía que nacer una república laica, es decir, terminar con el orden eclesiástico, que era el poder no solamente económico, sino político también, en la vieja Europa. Bueno, no hay que regañar a los próceres, ¿eh? No los voy a regañar, pero... Ni juzgarlos. Los próceres eran sacerdotes porque el orden colonial Sí. Permitía que los más sabiondos y los más entendidos y los que habían leído a los grandes autores franceses del liberalismo, pues fueran sacerdotes. Además eran criollos y tenían sus propios intereses. Entonces no hay que juzgarlos. Ellos no tenían que entender nada. Ellos hicieron la independencia. Y los mataron en el intento, pero su huella pues quedó a través de los documentos fundamentales. Por eso yo siempre muestro este documento, porque es fundamental. Independientemente de que sepamos si Hidalgo le echó loas a Fernando VII o no, bueno, su llamado era crear justamente una patria unida, ¿verdad? Y que prosperara, ¿verdad? Pero no hay que juzgarlos, porque si no estamos fritos, ¿eh? Yo creo, ¿no? Histórica del país, que más tarde va a dar o cristalizar en la Constitución de 1857. Quizás, ¿no? Porque después vinieron otros hombres que eso sí, tenían otra formación y no eran todos sacerdotes. Eran riquillos normalmente, ¿no? Bueno, gracias. ¿A quién más? A ver. Sí, bueno, mi pregunta es un poquito más de orden lógico en cuanto a la revolución, porque en diversos documentos que he revisado, libros que he leído, la mayoría de los historiadores coinciden en que Venustiano Carranza fue el gran triunfador de la revolución constitucionalista, del lado constitucionalista, no del lado convencionista. Él se impone él se impone en esta lucha de facciones y lo marcan la mayoría como el gran triunfador de la revolución. Mi pregunta es, apelando al orden lógico, ¿por qué la mayoría de los historiadores lo marcan como el gran triunfador de la revolución cuando fue despojado del poder y asesinado en un jacal de Tlaxcala-Tongo, Puebla? No, o sea, a veces me cuesta un poquito de trabajo entender la postura de ustedes en este orden, ¿no? Si es el gran triunfador, ¿por qué fue despojado del poder y asesinado tan villanamente? Bueno, Venustiano Carranza fue
el personaje que hizo la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque él hizo los 4 ejércitos que llegaron a romper al huertismo en 1914. Y él llamó a Obregón, y él llamó a Calles, y él llamó a Villa, y llamó a Zapata, y llamó a Cándido Aguilar, etcétera, para hacer la revolución. Pero no solamente eso, también Carranza creó, digamos, la Revolución Reforma. ¿Qué es la Revolución Reforma? Los documentos fundamentales que fueron el preámbulo de la Constitución de 1917. La reforma, el reparto de la tierra, en 1915, ¿no? Las múltiples decretos sobre el salario mínimo, sobre la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Y sobre una serie de reformas que después quedaron plasmados en la propuesta que Carranza hace al Congreso, convoca al Congreso, con un proyecto, con un plan de constitución. Y finalmente el plan de constitución carrancista es el que se impone en el Congreso. Y por eso es el triunfador, él y los otros líderes de la Revolución Mexicana. Que las condiciones después llevaron a su asesinato es por la lucha política de la posrevolución. ¿Y quiénes lo matan? Pues Obregón y todos los demás secuaces que querían el poder, porque además después Venustiano Carranza tuvo un periodo de 3 años como presidente y quería sentarse en el poder y hacer lo que quería, ¿no? Entonces eso ya es otro orden de cosas. Sin embargo, pues son los triunfadores de la revolución. Los beneficiarios de la revolución pues fueron Obregón, Calles y compañía, que van a hacer el proceso de reconstrucción y que lo veremos con gente de primer nivel que ha investigado sobre el tema. ¿Qué otra pregunta? Comentario. Allá. Más que pregunta, es tu opinión, es opinión en relación con en la actualidad se dan en las escuelas, en la Universidad del Culturalismo. ¿El qué? Culturalismo, la Universidad Cultural. Pero esto, precisamente hablando de las constituciones, hablando de los sentimientos de la nación, de eliminación de castas, de que todos somos iguales. Entonces hay un debate en la actualidad en relación con si hay diversidad cultural o todos somos homogéneos. En el sentido, anteriormente había castas, pero eran de manera jurídica, ¿no? Entonces los españoles, los blancos, eran los que tenían mayores privilegios y venían las castas de esa manera, ¿no? Hasta abajo. Y de hecho los indígenas trataban de, en un inicio eran bilingües, hablaban su lengua materna y el español, pero muchas veces por pena dejaban de hablar su lengua, ¿no? Entonces se convirtieron monobilingües, nada más hablaban una lengua, pero esto por pena, ¿no? Y en la actualidad se dice que no somos iguales, ¿no? Sino que hay diversidad cultural. Entonces, ¿qué opina en ese sentido? Porque en realidad, si somos iguales o si hay heterogeneidad. Bueno, pues nos llevó 2 siglos luchar por la igualdad y creo que ahorita somos iguales, ¿no? Yo no me considero diferente a un indígena, no sé ustedes. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y las luchas, digamos, desde el siglo XIX vienen aparejadas a eso y quedan plasmadas en nuestras constituciones, en los documentos fundamentales. Somos iguales ante la ley. Que nuestra identidad en algunos grupos se dé el racismo es orden de otro análisis. ¿Sí me explico? Pero somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Entonces eso es un logro de nuestra historia, fundamentalmente. Esa es mi opinión. ¿Sale? ¿Quién más? Nada más quiero aclarar, ¿no? El siglo XIX es la construcción de la nación y la identidad nacional. La identidad nacional, los liberales del siglo XIX, que además hay que matizar a los liberales de la primera mitad del siglo XIX y a los liberales de esta segunda mitad del siglo XIX, que no tienen una ideología igual. Cuando en la construcción de la nación se olvidaron de muchos elementos que formaron parte de estas castas que tú llamas, por ejemplo, a
la negritud, pues también se olvidaron, se sigue olvidando las raíces que nos llegaron a través de Acapulco por la nao de China, que son los de origen oriental. Esta fue la construcción del 19. Lo que estamos haciendo en la actualidad con el concepto de multiculturalidad es un concepto, es un debate que se va a dar en la década de los 80. Se retoma estas raíces olvidadas, incluyendo el movimiento indígena que fue eliminado y que toma sentido en la década de los 90. O sea, es un proceso histórico, no se puede analizar la historia comparando el presente con el siglo XIX. No puedes comparar a Rodolfo Stavenhagen, por ejemplo, con Morelos, ¿no? No, pues por supuesto que no, ahí sí, discúlpame. Entonces, el historiador tiene que entender el siglo XIX, es lo que yo le decía de la realidad, es entender al otro, y nosotros tenemos que entender a ese otro. Y si vamos a interpretar la historia, tú no te puedes poner, yo siglo XXI, pues me voy a criticar al siglo XX, porque no se puede, es imposible. Ellos no pueden pensar en hechos históricos que no se han vivido, como una primera, segunda guerra mundial, etc., ¿no? Muy bien. ¿Quién más? A ver, por acá. Yo tengo una duda más bien logística. ¿Vamos a trabajar con alguna antología? No. Les hemos conseguido, gracias a la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, este libro, La Nueva Historia Mínima de México, que es, digamos que, un top de historiadores que han aportado a este gran recorrido por la historia nacional. Obviamente aquí, bueno, viene la prehistoria, viene el virreinato, etcétera. En eso no nos vamos a meter nosotros porque quisimos hacer un diplomado de historia nacional. Bueno, aquí tienen unas referencias por si quieren venir leíditos para las sesiones. Bueno, ahí ven las sesiones y bueno, estaría bien una lecturita. También les aconsejo, que este sí no lo pudimos conseguir, este librito que se llama Historia de México, que cuesta 39 pesos en las librerías. También trae un recorrido por la historia nacional de México, con principalmente historiadores vinculados a la Academia de la Historia. Entonces, si lo pueden comprar, irse dosificando. En este diplomado somos libres. En este diplomado no va a haber tareas, ni exámenes, ni tienen que exponer, ni nada de esas cosas aburridísimas. La idea del diplomado es hacer divulgación académica. Es decir, que ustedes, salud, cuando salgan del diplomado después de casi un año, sepan historia de México. Y además impartida por un top de historiadores realmente que son amigos nuestros y que vienen gustosos. A lo mejor vamos a tener alguno que otro que no, lo movemos, qué sé yo, porque es mucho tiempo el diplomado. Pero los que están confirmados son los que aparecen en nuestra información. Y bueno, vienen historiadores del Colegio de México, de la UNAM, del INA, del Instituto Mora. Realmente es una riqueza porque ustedes van a poder platicar con cada historiador. Y cada historiador les va a narrar sus hallazgos en torno a estos temas, digamos que yo defino como los grandes momentos de la historia de México. Ya vimos un panorama general, que me costó trabajo, pero vamos a ir puntualmente con las características de cada periodo. Entonces, de tal suerte, de lo que se trata es que ustedes aprendan historia de México, porque es fundamental para la vida. Y si son investigadores o funcionarios o maestros, etcétera, que ustedes tengan los elementos de decir, mira, pues Rayón tal cosa, Morelos tal cosa, Juárez tal cual, el villismo, el zapatismo, el México contemporáneo, que ustedes hagan un recorrido con una serie de conferencias y que tengan los elementos pues para saber historia de México, que es fundamental. De eso se trata. No sé si te aclaro. ¿Sí? Y espero que sean entusiastas, que no falten, porque eso sí, si faltan, pues entonces van a perder la hilación. Es como un librito que quisimos hacer aquí en el colegio de Historia de México. ¿Ok? ¿Alguien más? Adelante. De los tres enfoques que nos acaba de mostrar, ¿cuál es el que más le gusta y por qué? A mí me gusta el de los valores, pero es que yo, como soy historiador, pues yo me sé los periodos de la historia.
Pero entonces a mí me gustan los valores porque te da margen a analizar en los documentos o en la literatura, por ejemplo, el tema de la igualdad o de la libertad, que como que luego no nos queda muy claro. Ay, hijos, pues qué vocación es eso, ¿no? O la igualdad, o por ejemplo en algunos autores o en los mismos Sentimientos de la Nación, el rollo de la felicidad, pues claro, eran hombres del siglo XVIII, ¿no? Entonces uno entiende la lucha contra la pobreza y tal, era para que los hombres fueran más felices, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el de los valores, y eso lo baso, por ejemplo, en los discursos de Historia de México, en documentos fundamentales. Bueno, quise traerles el Acta de la Independencia y otras cosas, pero sería mucho, no acabaríamos nunca. A mí me gusta más ese enfoque de análisis, porque da pie a entender la identidad histórica, que nadie entiende que es identidad. Dicen que porque nos identificamos unos con otros, que porque estamos identificados por el territorio, por la sociedad. Bueno, una vía para aprender eso y para reflexionarlo es justamente los valores y los principios que como en la historia de México se manifestaron, y eso está manifestado en los documentos fundamentales, en nuestras constituciones. Viene un señorón que ojalá que sí venga, don Fernando Serrano Migallón, que es subsecretario de Educación Superior, que es especialista en constituciones, a hablarnos de la Constitución del 17, no solamente desde un punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de un historiador. La Constitución del 17 condensa las anteriores constituciones y la historia de México. Bueno, ese es un documento que nos permite reflexionar sobre los valores que son constituyentes de nuestra identidad. ¿Por qué un yucateco y una persona de Baja California se identifican en esto? Pues por un rasgos de identidad que está en los valores y en los principios como nación. ¿Por qué un político y un campesino se identifican? Pues por lo mismo, la simple idea de la patria, ¿no? Y no es porque sea uno patriotero tampoco, porque también lo acusan a uno, ¿verdad? Simplemente que ese ideal patriótico como que se los ha disminuido en esta generación, ¿no les parece? A mí me educaron, soy modelo 60, en los 60s, ¿no? Con la efigie de la mujer que salía en los libros de texto, por ejemplo, que es el ideal de la patria. Bueno, entonces a mí me gusta todo eso, sin ser patriotero, ¿no? Que eso es otra cosa distinta. Bueno, yo creo que los valores históricos son fundamentales. Ahora los chicos hay que imbuirles de esos valores. Se ha perdido, por ejemplo, la materia de civismo, la materia de historia se les dosifica, ¿no? Entonces, en mi generación, bueno, eso era básico, hasta la preparatoria, los sentimientos de la nación, la declaratoria de independencia, las leyes de reforma, el plan de San Luis, el plan de Guadalupe, la Constitución del 17, ¿no? La expropiación petrolera ahorita tan de moda, pues uno se va al documento de don Lázaro Cárdenas para entender como que qué onda, ¿no? Bueno, esos son valores que nos identifica nacionalmente. A mí me gusta más ese enfoque. El primero es adecuado porque es una cronología. El segundo, pues puede ser interesante, ¿no? Para ver las grandes transformaciones y cómo va evolucionando el país. Pero el tercero, pues es más adecuado para mi gusto, ¿no? Bueno. ¿Alguien más? ¿Abril? Ah, por allá. Una pregunta. En este sentido, como usted menciona, ¿cómo influyen las tendencias filosóficas en ese sentido? En los valores, pues las tendencias filosóficas en los hombres de la independencia va a ser los enciclopedistas franceses, las doctrinas liberales de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, son las que van a permear. En la biblioteca de Miguel Hidalgo había libros de Rousseau, del contrato social, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es una tendencia. Después los grandes liberales pues van a leer a los autores franceses también, de ahí viene el liberalismo, el republicanismo, ¿no? La idea de república federal pues viene de Francia, ¿no? Muchos liberales copiaron el modelo norteamericano, por ejemplo, ¿no? A Constant, por ejemplo, que es uno de los teóricos del liberalismo. Después de la Revolución Mexicana, pues habían leído ya cosas de Marx, los magonistas, ¿no? Entonces, Madero, pues espiritista, la idea filosófica de, pues no ven que hasta hay un documento firmado por Benito Juárez, B. Juárez, que fue el que le dijo, haz la revolución, tú eres el actor fundamental de la revolución. Lo tomamos a risa, pero eso es filosofía, el espiritismo, ¿no?
Luego, ¿qué encontramos después? Masones, ¿no? Desde los yorquinos y los escoceses, la filosofía masónica de la vida racional, ¿no? Entonces, siempre la filosofía va a influir en la acción de los grandes actores y de los grandes héroes de la historia, ¿no? Uno dice, héroes, ay, fuchi, ay, qué flojera leer eso, ay, puros datos y puras fechas, fuchi. Pero eso tenía una repercusión ideológica importante que hay que revisar, porque finalmente la ideología da valores que lograron implantarse desde el gobierno o desde una gran rebelión, desde un movimiento social. ¿Sí me explico? Entonces siempre pues la filosofía y la ideología va a estar presente, ¿no? Tenemos hasta un Carlos Salinas de Gortari neoliberal, y eso pues viene pues justamente de concepciones filosóficas importantes, ¿no? Que no hay que descartar. ¿Sí? ¿Quién más? Abril, ¿querías decir algo? Es un solo comentario que me llama la atención porque, por ejemplo, como los valores que promueve comparación de Estados Unidos, pues está como el derecho a la vida, a la libertad y seguir la felicidad, ¿no? Sí, la felicidad, la igualdad. Bueno, uno de los tres, pero en México está justicia, seguridad, la igualdad o derecho a la propiedad, algo así. Claro. Como que realmente al final, o en toda la construcción de identidad, o sea, el derecho a la felicidad que no en un segundo plano, bueno, es nada, es un comentario que me llamó la atención. Claro. Como lo planteaba en un principio. Claro, porque ellos son anglosajones, también hay que considerar eso, ¿eh? Tienen otra manera de pensar, ¿no? Nosotros tenemos una manera muy hispana de pensar, muy católica y al mismo tiempo liberal. Por eso cuando llegan los liberales, Juárez y ellos, bueno, es un sacrilegio porque además expropian las propiedades de la iglesia. Pero también desarticulan, y nadie lo dice, las comunidades indígenas. ¿Sí? Entonces, por eso siempre la ideología y la manera de pensar es importante analizarla en estos personajes. ¿Quién más? Adelante. Nada más para hacer un enlace. De hecho, los sentimientos de una nación están basados en la... Que por cierto, ¿dónde quedaron? No se los vayan a cacomisclear, ¿eh? Adelante. Están inspirados exactamente en la filosofía francesa. Así es. Y también en la Constitución de los Estados Unidos. Hay que ver que Morelos fue alumno de Hidalgo, por lo tanto él estaba también metido en esa situación. Y cuando él está haciendo su sentimiento de la nación, pues está pensando en todo lo que él aprendió de Hidalgo, en cierto modo. Claro, y de Rayón, que fue el que los escribió realmente, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, pues no dejen de interesarse, va a ser un proceso difícil todos los viernes, pero viene gente interesantísima que sabe mucho de historia. Por ahí supe de algunas críticas, ¿no? Ay, cómo invitan a Villalpando, que tiene una visión conservadora. Bueno, de eso se trata, ¿no? Viene Cristina Gómez también, que tiene otra perspectiva de la historia, pero también viene Guadalupe Villa, nieta de Villa, y también viene Joel Ortega, que es uno de los participantes del Movimiento 68. Lo que quisimos hacer aquí es, como los colegios, como el Colegio de México lo hace, dar y brindar distintas visiones e interpretaciones de nuestra historia. Entonces espero que se animen, que no falten y que le entren con fe. Realmente la exigencia es que estén aquí. Si pueden leer pedacitos de estos libritos, pues qué mejor, y mucha suerte en el diplomado y gracias.